Buenas tardes. Hoy quisiera comentarte eh, a la Iglesia Católica. En la charla anterior hablé también de la Iglesia, ¿no? Bueno, creo que fue en una de las últimas charlas que te dije que la educación católica no se puede reformar o renovar, no se puede, digamos, actualizar, no se puede mejorar, a menos que mejoremos toda la Iglesia Católica, las parroquias, en el Vaticano, en los obispados, que mejoremos esta organización católica que tenemos, ¿no? De la Iglesia Católica, que mejoremos tanto la organización como la administración de todas las parroquias, de los obispados, del Vaticano, del Estado Vaticano, de las escuelas, la manera como interpretamos la organización de la parroquia. Tenemos que mejorar en todo eso, ¿sí? Para que la escuela y todo tenga cambios que sean fecundos. Me gustaría hacerte un pequeño, no sé si decir resumen, ¿no? Algunas situaciones que se dan en el mundo actualmente que son negativas, ¿sí? Son realmente tristes, ¿sí? Decepcionante lo que está sucediendo en el mundo en muchos aspectos. En el mundo está descendiendo la natalidad como nunca en la historia antes estuvo descendiendo. O sea, hay una aversión, parecería, a tener hijos que nunca se vio en la historia. Pero hay países que están quedando desiertos, increíble. En España estuve viendo que hay pueblitos que ya casi no tienen gente. Tienen pocas personas que son mayores de edad, casi ancianas, ¿no? Y ancianas también, muchas. Es una situación realmente triste lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo. Pero aunque no sean situaciones tan dramáticas como en España, en Italia, que también es dramático, en Corea, Sur Corea, en toda Europa, en los Estados Unidos también están sintiendo no sé si decir la desgracia, ¿no? de la baja natalidad. Porque también se han cerrado muchos templos y muchas escuelas, bueno, y explicando que es por la baja natalidad. No es tanto por la baja natalidad, ¿no? Porque en Estados Unidos es grave también el asunto, como también lo está haciendo en Argentina ahora mismo,
que tenemos crecimiento negativo en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. A partir del año pasado, hace 2 o 3 años, ya el crecimiento es negativo. Mueren más personas que las que nacen en la ciudad de Buenos Aires. Y eso a nivel nacional sucede en España, no, en Italia, es increíble la cantidad la diferencia que hay entre los que nacen y los que mueren. En Corea también es atroz la baja natalidad. Y esos índices van, digamos, haciéndose más dramáticos cada año, ¿entiendes? Entonces, entre 2000 y 2020, entre 2010 y 2022, la tasa de fecundidad en Argentina pasó de 2,35, que es aproximadamente lo que tienen varios países en Latinoamérica actualmente, a tener 1,88 hijos por mujer. Y estoy hablando de 2022. Si nos fijamos en 2025, 3 años después, seguramente que es menor todavía, a 1,88. Y no sé si está tan actualizado, porque me parece que es menos, mucho menos todavía, ¿sabes? El promedio de hijos por mujer. En 2001, las mujeres argentinas tenían 1,7 hijos de promedio. En 2022, o sea, 21 años después, 1,4. Es decepcionante, ¿no? De 1,7 a 1,4 en 21 años. Y en los próximos 21 años es posible que la proporción sea mayor todavía de descenso de natalidad. Es muy loco lo que está pasando en Argentina y en el mundo, ¿sabes? Muy loco todo. Yo te digo esto como parte del contexto en el que se encuentra la Iglesia Católica en este momento. Las mujeres primerizas, las madres primerizas en Buenos Aires, acá dice las madres no primerizas, es de 33,5 años. El 60,9% de la fecundidad, es decir, de los niños que nacen, se encuentra entre los 30 y 39 años. Y aumentó la drogadicción, el consumo de drogas, en la juventud especialmente, la marihuana, la cocaína, otras drogas. Aumentó la delincuencia en Argentina. Se legalizó el aborto en Argentina y ya son como 100.000 muertes por año. 100.000 argentinos menos por año. Un poco menos, pero aproximadamente, ¿no? Se distribuyen a roletes anticonceptivos, o sea, la antinatalidad en Argentina es brutal. Nosotros tenemos 100.000 abortos, supongamos, por año, pero los chicos que no nacen a causa de los anticonceptivos son también una enormidad de niños, ¿entiendes? Que no están en las estadísticas, que tengo entendido que no están en las estadísticas. En varios países se cree que 1 de cada 5 niños muere porque le impidieron nacer. ¿Sí? Ahora, pero ahí se refieren a los abortos legales, y no habla de los ilegales, no habla de las pastillitas, no hay es decir, tiene que ser más del 20%, ¿viste? Más del 20%. Es más, bien podría suceder que sea debido a que son los que casi el 50% de los niños. Para mí, en mi parecer, ¿no? O sea,
lo que intuyo, porque veamos, yo te hago esta cuenta, ¿no? Si una natalidad normal en Argentina en la década del 50 era 4,7 y era más, era 6 también. Lo que ocurre es que en la década del 50 ya había antinatalismo, había anticoncepción por medio de medios artificiales. Porque lo normal sería 6 niños por mujer. ¿Ok? Entonces, si nacen menos de 3 niños por mujeres, menos de 2, fíjate, casi cerca de 1 en algunos países, tendría que haber casi la mitad de los niños que... A ver, tendría que haber, si no hubiera medios artificiales de anticoncepción, deberían nacer 5 hijos por mujer aproximadamente, 5 hijos por mujer. ¿Y cuántos nacen? 1,4. ¿Entendés? Por ejemplo, eso en Argentina, ¿no? En Argentina. 1,4 hijos por mujer en 2022. Bien. ¿Qué otros problemas tenemos? La droga, como te dije, la delincuencia. Y apareció el matrimonio homosexual que está institucionalizado. Ya la mayoría de los argentinos, de los norteamericanos, de los bolivianos, de los guatemaltecos, de los italianos, ¿sí? De los australianos, están de acuerdo con el matrimonio homosexual. O por lo menos un poco más del 50%, me parece, en muchos países, ¿no? ¿Y está bien eso, que haya tanta gente a favor del matrimonio gay? No, no está bien. Es muy triste que estemos de acuerdo con el matrimonio entre dos varones, entre dos mujeres. ¿Qué causa el aumento de la delincuencia? ¿Cuál es la causa? El fácil acceso a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, la salud, la educación y espacios para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores. O sea, hay corrupción en los jueces, hay corrupción en la Cámara de Diputados y de Senadores, parecería. Parece que hay corrupción por todos lados. Si no, el mundo estaría un poquito más ordenado, ¿no? Y hay corrupción en otras instituciones, inclusive religiosas. Entonces el mundo está muy, muy difícil, ¿no?, de mejorar. Argentina dice, es el país en el que más se ha desarrollado, el país que más se ha desarrollado con respecto al matrimonio gay, porque es el donde tiene la más amplia aceptación en América Latina. Pero es para ponernos orgullosos. ¿Ese es el desarrollo que tenemos que buscar en Argentina? De ninguna manera. Uno de los países más desarrollados del mundo en términos de diversidad e inclusión. El 53% de los argentinos se ha pronunciado alguna vez en contra de alguien que expresó prejuicios LGBT. Cuando a nivel mundial es del 30% de la gente que criticaba, o mejor dicho, que no aprobaba, ¿no es cierto?, todas las cuestiones LGBT. Y tendrían que ser 0% los que aprueban. Y en Argentina son más de 53% y ahora son el 73%. A favor del matrimonio igualitario, 73%.
Esas son, esas son las cosas que nos hacen ponernos orgullosos. En Brasil, en Chile el 65%, en México el 63%, en Brasil el 55%, en Colombia el 46% y en Perú el 35% están a favor del matrimonio gay. Y bueno, y también la estabilidad del matrimonio, ¿no? Ya las parejas no perduran mucho tiempo sin separarse. Todo esto a la economía no le hace ningún bien, le hace mucho daño, ¿sabes? Mucho daño. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede en la Iglesia Católica? Están cerrándose muchos templos. Estoy escuchando que en Alemania tienen pensado cerrar un total de 40.000 templos. Es incomprensible, ¿sabes? Por más crisis que haya, es incomprensible que quieran cerrarse 40.000 templos. Creo que quizás es entre templos católicos y protestantes, porque en Alemania prácticamente la mitad del país es católica y la otra mitad es protestante. Y tenés también dramas nuevos que aparecieron. La disforia de género, el cambio de sexo, cirúrgico, y dentro de la Iglesia Católica, bueno, en el mundo religioso digo, la falta de formación religiosa de la gran mayoría de los católicos, la confusión que existe en la Iglesia Católica es de tal manera que la gran mayoría de los católicos estamos todos equivocados. Cada uno piensa lo que quiere y como quiere. Pero además, cuando somos legisladores votamos cualquier cosa que vaya directamente en contra del magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto? Que el magisterio cree lo que es bueno para el hombre, lo bueno para el hombre, la mujer, lo bueno para la sociedad. ¿Entendés? Para todas las edades. Desde el momento de la concepción, ¿sí? En la Iglesia Católica disminuyen los bautismos de una manera dramática en muchos países, en toda Europa, en Argentina, en toda América también, y en todo el mundo, en la mayoría de los países del mundo. Están disminuyendo los matrimonios, pero han disminuido algo así como si en algunos países el 70% de los que antes se casaban ahora no se casan por la iglesia, ¿entendés? O sea que es una disminución pavorosa. Apenas un poco más del 20% de los católicos se casan por el matrimonio religioso actualmente. Y está descendiendo cada vez más ese número. Ya la gran mayoría de las parejas no tienen en cuenta el matrimonio religioso. Las mujeres, cuando se casan, las parejas, ¿no? Digo, ya no quieren tener chicos. Y las mujeres tardan mucho para tener hijos. Como te dije de Buenos Aires, a los 33,5 años, increíble. La edad promedio de las mamás que tienen hijos.
cuando hace en Gambia, por ejemplo, estaba leyendo, bueno, acá no se refiere a las primerizas, claro, quiere decir que es en general, ¿no? De los 4 hijos que tienen, el promedio sería 33,5 años, supongamos. Pero este número era muchísimo más bajo hace solamente 10 años. Y hace 20 años era más, y 30, y 40, y 50, ¿no? En la década del 50 del siglo pasado debían ser la edad de, no sé, tratando de adivinar, ¿no? Sería quizás 21 años, 22, 23 años, no 33,5 años. En Gambia, si no me equivoco, creo que es a los 16 años que las mujeres tienen el promedio de edad que tienen chicos. Pero se casan, tengo entendido que se casan, no es porque tienen porque lo tienen, ¿entendés? Eh, en muchos países los jóvenes ya no tienen mucha esperanza en el futuro del país, ¿has visto? Y entonces si le sumás la droga, si le sumás la delincuencia, le sumás la ignorancia, la gran ignorancia en que está sumergido todo el mundo prácticamente. Tenemos ignorancia de cultura cívica, ignorancia de cultura general, ignorancia de cultura religiosa, muchísima ignorancia religiosa, que es la más dramática de todas. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué me parece? Que, modestamente quiero decirte, ¿no? Que podríamos, porque además es como que el dinero tiene más importancia que Dios, ¿viste? Mucha más importancia, ¿sabes? No solamente en algunos religiosos que podrían parecerse a los fariseos de la antigüedad, ¿no? O los escribas, ¿sí? Que eran hipócritas y amaban las riquezas, ¿no? Sino que ahora, no sé si amamos las riquezas, pero no existe Dios, entonces lo principal es la economía, ¿no es cierto? El bienestar económico es lo principal, ¿no? Y entonces estamos preocupados por ese tema. Y entonces pensamos que no hay que tener hijos, cuando esa es la solución. La primerísima solución del mundo es tener chicos, ¿entendés? Casarse por la Iglesia Católica debe hacer una campaña, la primera campaña apostólica que tendríamos que hacer los católicos es que la gente se case por la Iglesia. Tal vez, ¿no? Y entonces, a mí se me ocurrió pensar, ¿no es cierto? Que bueno, a la gente le falta catecismo, a la gente, aún a los que estudiaron el catecismo, no, a todos nos falta catecismo, ¿sabes? A todos, yo me incluyo totalmente, ¿sabes? Y ¿te acordás de los 7 pecados capitales? Los 7 pecados capitales son, ¿por qué te los quiero mencionar? Porque me parece que están un poco en la raíz de estos problemas, ¿ves? Los 7 pecados capitales. Que no los conocemos, no nos enseñaron bien cuáles son, no nos han enseñado, bueno, tampoco nosotros hemos aprendido bien, también posiblemente, también quizás fuimos mal aprendidos, ¿eh? En el sentido de que no nos hemos esforzado por cumplir, ¿no? Con las virtudes evangélicas. Y, este, y esto parecería que en el mundo predomina, ¿sí? Los 7 pecados capitales.
Te los menciono rápidamente, mira. La soberbia, que es el exceso de orgullo y autoimportancia. La avaricia, el deseo excesivo de bienes materiales. La lujuria, deseo sexual excesivo. Ira, enfado desmedido y resentimiento. La gula, exceso en la comida y la bebida. La envidia, sentimiento de tristeza o resentimiento hacia el éxito o las posesiones de otros. La pereza, que es algo así como la falta de interés o motivación para realizar actividades, comenzando por el trabajo, ¿no?, que tenemos como deber de Estado, y el estudio para un estudiante, ¿no es cierto? Creo que este tema de los 7 pecados capitales se lo puede notar todos cometemos esos pecados. Creo que nadie está exento de cometer alguno de esos pecados, ¿viste? Bueno, por supuesto, algunos de nosotros somos más pecadores en el sentido. Pero esto abarca también a las religiones, no solamente al mundo civil o al mundo, digamos, terrenal, ¿viste? También abarca a todo el mundo religioso, a todo el mundo. Y todos deberíamos mejorar, me parece, sí. Y bueno, yo me propongo rezar, ¿sabes? Para que mejoremos todos en esto. Entonces, viste que la iglesia está llena de dramas hoy en día. Suceden cosas que nunca jamás hubiéramos imaginado. El hecho de que se cierren miles de templos, en países que supieron ser muy cristianos. Pero ¿sabes qué? Hay un componente aquí, ¿sí?, en los cierres de templos, en los cierres de escuelas también, en la falta de fecundidad apostólica dentro de la escuela, ¿no?, para que el chico salga un buen cristiano, en la parroquia, para que la parroquia no sea un centro verdadero de difusión cristiana. Y lo mismo, bueno, con los obispados, podríamos citar algunos, o el mismo Estado Vaticano, ¿no?, la Santa Sede. ¿Y qué nos corresponde a los católicos entonces? Tenemos que reconocer en primer lugar que hay un drama tremendo en la Iglesia Católica, muy grande. Y como te he venido comentando muchas veces, todo esto está muy relacionado con la manera como está organizada la Iglesia Católica en las parroquias, por decir un ejemplo, que no permite a la parroquia desarrollarse, ¿sabes?, como institución cristiana, como centro apostólico. Y yo te pregunto, si la parroquia cambia, ¿sí?, y se convierte en un lugar que atrae mucha gente, de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, gente mayor, en un lugar en el que se enseña mucho la religión, los chicos aprenden bien el catecismo y salen verdaderos apóstoles de esos cursos de catecismo, y se convierten en practicantes de la religión católica.
y los sacerdotes en las parroquias son hombres y mujeres, no hombres, que tienen una muy buena formación teológica, que están perfectamente preparados para formar teológicamente en la liturgia, inclusive en la doctrina social de la Iglesia, a su feligresía. En la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? Porque es el gran olvidado en el mundo católico, la doctrina social de la Iglesia por momentos, ¿sí? ¿Qué tan necesaria es para cambiar estas políticas liberales que hay en el mundo, que han hecho un daño inconmensurable a muchos países? Pues es que la crisis en que se encuentra la Iglesia Católica hoy, en 2025, no comenzó el siglo pasado, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, comenzó mucho antes, ¿sabes? Si vos querés, esto comenzó un siglo después del primer siglo de la Iglesia. En el siglo segundo ya comenzó, porque toda esa candidez, digamos, ¿cómo te diría? Ese espíritu apostólico que había en el primer siglo, apenas con el transcurrir de la historia comenzó a contaminarse con deseos no católicos, ¿sabes? Con una relación de Iglesia-Estado que era contaminante más que fecunda, que era perjudicial para ambas sociedades perfectas, ¿no? El Estado y la Iglesia Católica. Entonces vos podés preguntar, ¿pero qué hace falta, Carlos, que refundar la Iglesia Católica nuevamente ahora, en este siglo XXI? No, quizás algo parecido a eso, pero no necesariamente. La Iglesia Católica ya está fundada por nuestro Señor Jesucristo de una manera maravillosa. Y tenemos que corregir los grandes errores que tenemos, igual que en la política, ¿viste? A veces yo te decía que en un partido político hay que sacar lo bueno, ¿no? Que bueno, permanezca lo bueno y también corregir lo poco o no tan poco de malo que había en ese partido político, y entonces ese político puede perdurar en el tiempo y puede hacer una buena ayuda, puede dar una buena ayuda al país. Y bueno, la Iglesia Católica necesita corregir errores grosos, como dicen los chicos, grandes, muy grandes, ¿sabes? Yo te puedo dar dos o tres datos del siglo pasado y del siglo XIX, ¿sabes? Del siglo XIX y el siglo XX, para que tengas una idea, apenas una idea, ¿no? Porque esto viene de mucho antes. Pero, ¿cómo es posible que en el Concordato de 1851, entre el Estado Vaticano y la Iglesia Católica de España, y el gobierno español, entre el Estado Vaticano, o sea, la Iglesia, sí, española también, ¿no? Y el Estado español, ¿cómo es posible que en ese concordato figuren varios artículos en los cuales se especifica el dinero que va a recibir cada uno de los miembros de una catedral, de una basílica, de una parroquia, ¿sí? Y de otras instituciones religiosas, hasta el sacristán y todo el mundo que trabaja, todo el salario del Estado, todo el mundo salario del Estado? Eso es un absurdo total, ¿te das cuenta? No puede la Iglesia Católica recibir un solo centavo en salario de nadie que no sea la comunidad religiosa, cada una de las comunidades religiosas de esa institución católica, ¿entendés? En cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, pero que todo lo pague el Estado.
Vos me podés decir, bueno, claro, capaz que había una deuda, ¿entendés? Y entonces se pusieron de acuerdo. No, no, nada de deuda. Por más deuda que si hubiera, ¿viste? Porque a veces las deudas era, digamos, querer recuperar algo que nosotros habíamos conseguido de una manera no tan lícita, ¿entendés? Pero no hay ningún motivo desde ningún punto de vista, no hay nada que explique razonablemente desde el punto de vista religioso que un clérigo puede recibir un salario del Estado. Entonces todo el mundo recibió del Estado. ¿Y vos creés que tenía que ser buena esa parroquia, esas instituciones? Algo bueno hacían seguro, porque muchas veces el religioso tiene vocación, porque tiene vocación más allá de amor al dinero, ¿no? que puede no tener. ¿No? Si no es un hombre que reza y que practica, ¿no?, la religión y los deberes de su estado religioso. Pero el tema es que el dinero corrompe todo, corrompe todo. Cualquier institución donde vos le regalás dinero la corrompe, ¿sabes? Invariablemente. Entonces te das cuenta de cómo ya en 1851, hace ya más de 150 años, ¿viste? Más de un siglo y medio. Y antes, si seguís hurgando, bueno, vas a encontrarte mucho con lo mismo, ¿no? Muchas situaciones irregulares, ¿sí?, en la relación iglesia-estado. Entonces, por eso yo te insistía un poquito en estas charlas del orden que tenemos que poner en la iglesia católica, ¿no? Por supuesto, mejorar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, más allá de que, bueno, viste cuando el Evangelio dice, hay más alegría por un pecador que se convierte en el cielo, ¿no?, que por 99 justos o algo así, que no tienen necesidad de conversión. Que no tienen necesidad de conversión. A ver. En realidad sí, igual tenemos necesidad de conversión, ¿no? Hay que saber entenderlo. Porque sí, descubrimos la religión, la importancia que tiene, cumplimos con los sacramentos, sí, nos arrepentimos, nos confesamos. Pero igual la conversión es un estado constante. Esta misma cuaresma que estamos viviendo, que yo debería vivirla mejor también, es un ejemplo de que, bueno, tenemos que cumplir con lo que se nos pide, ayuno, oración, limosna, en la medida que cada uno pueda, ¿no? Y es una época, es una estación, ¿no?, como las estaciones del tiempo, ¿no? La del verano, invierno, otoño, primavera. Bueno, son estaciones en las cuales esta es una etapa de conversión, ¿sí? Una etapa digamos, sí, de examen de conciencia, ¿sí?, y de mejoramiento. Y todo implica arrepentimiento. Si no tuviéramos que convertirnos más, entonces no sería necesario el sacramento de la confesión, ¿viste? Y sin embargo tenemos que acudir constantemente. Y otros dos ejemplos grandes que tenés en el siglo XX de desorden, así, de irregularidad entre el gobierno y entre el Estado y la Iglesia, son, por ejemplo, dos concordatos que se firmaron, ¿no?, por Italia y Alemania con el Vaticano, ¿sí?, los cuales los dos están llenos de privilegios y de situaciones que son digamos, sorprendentes en el sentido de que, por ejemplo, mirá en el Concordato de Alemania lo que dice el artículo 16. Porque cada concordato, muchas veces en esos concordatos, la gran mayoría de las veces, viste que el Estado le concedía favores económicos a la Iglesia, en la gran mayoría de las veces. Y entonces, a veces la Iglesia concedía también algún favor al Estado. Este es uno de ellos, por ejemplo, fíjate, dice, el artículo 16 del concordato, ¿sí?, que los dos estados, las dos sociedades se comprometen a cumplir. Los obispos, antes de tomar posesión de sus diócesis,
prestarán en manos del lugarteniente del Reich, gobernaba Hitler, en el estado competente o bien en manos del presidente del Reich, un juramento de fidelidad, según la siguiente fórmula: delante de Dios y sobre los santos evangelios, juro y prometo, dice el obispo, ¿no? Como corresponde a un obispo, fidelidad al Reich alemán y al Estado. Juro y prometo respetar y hacer respetar por mi clero el gobierno establecido según las leyes constitucionales del Estado, es decir, el gobierno de Hitler, que fue constitucional, ¿no? Fue elegido por el pueblo. Y sigue el juramento, dice, bueno, sí. Dices, preocupándome, como es mi deber, del bien y del interés del Estado alemán, en el ejercicio del sagrado ministerio que se me ha confiado, trataré de impedir todo daño que pueda amenazarlo, que pueda amenazar al Estado alemán, ¿no? O que quizás se refiere indirectamente al gobierno, ¿no? Alemán. Este es un... Bueno, acá dice... Antes de tomar posesión de su diócesis, prestarán en manos de un lugarteniente del Reich, ¿no? Un juramento de fidelidad, según la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo sigue? Ese juramento no debieron aceptarlo en la Iglesia Católica, ¿sabes? No debieron aceptarlo. Yo te digo que pude haberme equivocado como cualquiera de los obispos, de los sacerdotes, los laicos que participaron, pude estar de acuerdo inclusive, pero ahora me doy cuenta, ¿sabes? De que está muy mal esto, está pésimamente mal, pero ¿para qué? Para que sepamos, para que lo tomemos en cuenta, porque para que lo comentemos y digamos, nos hemos equivocado, porque hay muchos errores en los cuales no reconocemos que nos hemos equivocado aparentemente. Hay algunos sacerdotes y obispos que no reconocen el error de haberse equivocado en muchos aspectos con respecto a los estados. ¿Sabes? Me gustaría que todos nos arrepintamos. Y vos sabés que en el concordato de 1933, que es este concordato que te estoy hablando, ¿no? Se mencionan unos artículos de que se mantienen lo establecido en dos concordatos anteriores, que son el concordato de Prusia en 1929 y el concordato de Baviera en 1925, creo que fue, ¿sabes? Bien. Y en esas concordancias que en el concordato de Prusia, si no me equivoco, acá tengo todo esto, que creo que sí, es justamente lo de Prusia, estos artículos, en los cuales se dice que se garantiza la conservación y la nueva erección de escuelas confesionales católicas en todos los municipios en los cuales lo pidan los progenitores o quienes ocupen su lugar, se erigirán escuelas elementales católicas. Esto es, digamos, el concordato entre el Estado Vaticano y Prusia. ¿Dije bien? Y el gobierno de Prusia, sí, el Estado de Prusia. Cuando te digo entre el Estado Vaticano, te digo entre la Iglesia también de Prusia, ¿no es cierto? O sea, es un acuerdo entre la Iglesia de Prusia, en última instancia, con el Estado
alemán de Prusia en ese entonces. En ese entonces era Prusia. Y quizás Prusia no era coincidente con los límites de ahora de Alemania, pero era por lo menos una gran parte de Alemania, tengo entendido, ¿sabes? En la estructura general de la formación profesional de los docentes, deberán existir institutos que aseguren una formación de docentes católicos correspondiente a las particulares exigencias de la Escuela Confesional Católica. Bueno, en el artículo 22 no te mencioné muchos artículos, pero esto es el concordato de Prusia. ¿Sí? La contratación de docentes de religión católica se llevará a cabo de común acuerdo entre el obispo y el gobierno del Estado particular. De Prusia sería, ¿no? Bueno, ¿qué te quise decir con esto? Que allá había muchos privilegios para la Iglesia Católica, ¿sabes? Eh, Antes inclusive de el concordato de Alemania, el concordato con Italia, y, y hay un aspecto ahora que te quería comentar también, que es uno de los aspectos, hay que hacer muchas reformas en la Iglesia Católica, ¿no? Todas son importantes, supongamos que sean 200 como mínimo, pero de las 200 hay algunas poquitas que son esenciales, más esenciales que las otras, ¿sabes? Lo cual no quiere decir que no sean esenciales, pero digo, pero más que se nota más el no cumplimiento en la Iglesia Católica, el perjuicio que causa, ¿sabes? A la Iglesia Católica cuando no se tienen en cuenta, ¿comprendés? Bien. Yo te dije que una de esas cuestiones es el tema de las tarifas, que no se deben pedir tarifas por nada en la Iglesia Católica. Bueno. Y otra vez te dije que, bueno, con respecto a los privilegios económicos, no tienen que recibir nada de la Iglesia Católica, eso es fundamental. Y también quiero comentarte, por ejemplo, ahora, con respecto a los salarios de los clérigos, que la misma Iglesia Católica sabe, alguna vez te leí en una de mis charlas, ¿no? Que el, ¿cómo se llama? La Conferencia Episcopal Argentina, los miembros de la Conferencia Episcopal, desde hace muchos años, en su sitio de internet que tienen, explican que el salario de los sacerdotes tiene que estar determinado por la comunidad, por cada comunidad a la que pertenecen, en la que trabajan, ¿sabes? Eso lo saben los clérigos y los sacerdotes lo saben. Pero hay veces hay cosas que se saben, pero que no se practican suficientemente bien como deberían, ¿entendés? Y hay cuestiones en el derecho canónico, como ya te dije una vez, que no están incluidas en el derecho canónico, pero que se practican como si fuesen una norma eclesiástica mundial. Por ejemplo, el hecho de que reciban salarios los sacerdotes del Estado. Eso no figura jamás ocurrió en ningún documento digamos, o reglamentación eclesiástica, y no podía estar por lo demás, pero existe como si estuviese reglamentado. Y eso sucedió en la época de Juan Pablo II, que es uno de los más grandes papas que tuvo la historia. También Pablo VI, Juan XXIII, como te dije, Pío XII. Entonces yo no te digo que hay que criticar ni mucho menos a esos papas, de ninguna manera. Tenemos sí que saber
que estamos cometiendo errores de hace mucho tiempo, que bueno, no nos hemos advertido suficientemente y que tenemos que corregirnos urgentemente, ¿sabes? Y uno de esos errores grandes, como te digo, es el hecho del salario de los sacerdotes, que no se establece como corresponde. Si bien los obispos, como te dije, de la conferencia episcopal, saben y dicen que tiene que ser, digamos, establecido por la misma comunidad religiosa, no se cumple prácticamente en ninguna iglesia, en ninguna parroquia. ¿Entendés? De la misma manera que la administración parroquial. El tema del salario del sacerdote está muy unido a la administración de la parroquia. A la manera como se administra la parroquia, ¿sabes? Porque si una parroquia se administra, como dicen mismos los obispos, que tienen que administrar, siendo los laicos los que establecen, ¿no? Hablando con el sacerdote, el salario que se va a entregar, bueno, si no es así, entonces sucede con muchos lugares en que los sacerdotes, el párroco y los sacerdotes de la parroquia recogen el dinero de cada misa, de lo que aporta la gente, y entonces ellos mismos contabilizan el dinero o tienen un contador que lo contabiliza, ¿no? Hay parroquias sí que lo cuentan, pero son pocas las parroquias en las cuales los sacerdotes toman el dinero de lo que aporta la gente, ellos lo cuentan y a veces ellos mismos se ocupan de la misma contabilidad. Pero por sobre todas las cosas, lo que sucede es que no hay suficiente es que no hay suficiente transparencia en todo el manejo del dinero. Por lo menos en parte, a veces no se cumple, ¿sabes? Como el hecho de dar a publicidad, de dar a conocer cada mes cuáles son detallados los ingresos que tuvo la parroquia y los egresos que tuvo. Y explicar cada uno de los egresos detalladamente, de manera que todos puedan estar seguros de que todo es así como se muestra, ¿sabes? Entonces, ese es uno de los más grandes problemas que tiene la Iglesia Católica hoy en día, me parece a mí, pero de los principalísimos, porque te habré comentado que en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y en Argentina lo mismo, hay diócesis que establecen el salario del sacerdote, que tienen que pagar la parroquia. Ellos no son de la parroquia, no participan en la parroquia, ellos están en su obispado, pero ellos establecen, y por medio inclusive de un escrito, de un PDF, ¿no es cierto?, de una manera formal, como si fuera un decreto, ¿no es cierto?, que hay que pagar al sacerdote todo lo que ellos establecen en ese PDF, ¿no?, por decir así, ¿no?, por llamarlo por la manera como se imprime. Es un documento que tiene varias páginas en Estados Unidos, muchas veces, muchísimas veces, cientos de veces, porque la gran mayoría de los obispos tiene esa costumbre, ¿sí? Lo mismo que en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que el salario, en la gran mayoría de las diócesis lo determina el obispo, no la parroquia, consensuándolo con el sacerdote, ¿entendés? Y entonces, ¿qué sucede? Que en España, en Europa, por ejemplo, hay una larga tradición, larguísima tradición, quizás de muchos siglos, y en otros países quizás también, de muchísimos siglos en Europa, por la cual esa tradición establece que son los curas los que se establecen su salario, ¿no? Y entonces el salario casi nunca está establecido por la comunidad, sino que el salario va por un lado y todo lo demás que recauda la parroquia por el otro. O sea, la parroquia tiene que administrarse con todo lo que recauda, pero no de lo que recauda la parroquia no sale el salario del sacerdote. Entonces el sacerdote, como cobra su salario por medio de una manera más segura, por ejemplo el Estado, que le paga el salario en algunos países de Europa, y hubo épocas en que recibían muchísimos salarios, como te mencioné, durante muchos años, décadas en España recibieron salario del Estado. ¿Okay? Los sacerdotes, los obispos, los cardenales, como te dije en el concordato de 1851. Y entonces,
el sacerdote se asegura su sueldo más allá de lo que aporte la gente semanalmente o mensualmente, ¿viste? Más allá de cualquier cosa que pase. Ellos reciben su salario. Es que con que lo tienen asegurado, ¿sabes? O blindado, por así decir. Otra manera es, bueno, en Italia, por ejemplo, no tienen no solamente una manera de recolectar el dinero, que es que los fieles aporten directamente a una institución creada para recoger dinero para pagar los salarios, ¿no? Que no tiene nada que ver con la parroquia, lo que aportan a la parroquia cada semana o regularmente. No, no. De muchos lugares de Italia la gente envía dinero para esa institución, con lo cual con ese dinero después se paga el salario. Pero a la vez hay otros lugares donde se utiliza dinero para pagar a los curas italianos. Por ejemplo, el 8 por mil, que es un impuesto que cobran a los fieles, voluntariamente, ¿no? Pero que está muy mal por el hecho de que es un impuesto cobrado por el Estado, que no tiene ningún gollete, ¿no? Que ya te dije que desordena mucho la vida parroquial, la vida de la iglesia entera. Bueno, ahí hay una cantidad inmensa de millones de euros de las cuales salen los salarios, se pueden pagar los salarios de los sacerdotes. Y también hay uno o dos medios más, porque son 4 maneras de recaudar dinero que tienen, como ya lo leí en otra ocasión. Bueno, pero ese dinero no es el dinero del conjunto que recibe la parroquia, y tendría que estar allí. El dinero tendría que salir de allí de recaudo de la parroquia, ¿sabes? Así, entonces, el salario que está determinado por el obispo, no, tampoco, no, está bien, sale de lo que aportan los fieles, pero tiene que ser lo que dice el obispo, tiene que ser lo que dice el obispo. Y así el obispo pone montones, ¿no? de instrucciones respecto de esto, de aquello, de lo otro, lo demás. Hay montones de pagos que se hacen, ¿no? Digamos, acápites distintos, ¿no? Por ejemplo, uno sería la seguridad social, ¿no? La medicina prepaga que tiene Estados Unidos, creo. Otro sería, digamos, inclusive para atención dental, ¿no? Privada, una empresa privada que atienda la cuestión de odontología. Está el tema de que le tienen que pagar los viáticos, ¿sí? La nafta que emplea, que utiliza, le tienen que pagar por cada sacramento, cuando son, digamos, creo que es cuando son suplentes de una parroquia, van por una semana, bueno, ¿cuánto le tienen que pagar por por cada misa, por atender confesiones, lo cual no está nada bien, ¿entendés? Eso es algo que ya te lo dije, tendría que arreglar el sacerdote, que va una semana a la parroquia San Pablo Apóstol, supongamos, San Pedro, San Ignacio, y entonces el párroco le dice, mira, de acuerdo a lo que puede ayudarlo, ¿no? Y de acuerdo a cómo está la situación de la parroquia, el sacerdote, ¿no? Retribuirle para que pueda comer, pueda vestirse, ¿sí? Y tenga un pesito más para los demás, pero que digamos, por lo demás, si un sacerdote está en una parroquia que recibe digamos, como te digo, un salario mensual, ¿no? Por así decir, un estipendio mensual, ¿sí? Para que pueda ir pagar lo que necesita. Si ya le paga la parroquia, no hace falta que le den tanto dinero, porque ya tiene todo, tiene la comida, y en la parroquia donde va a trabajar también tiene la comida, tiene muchos beneficios, ¿sí? Entonces, no habría que establecer todo tarifa, ¿viste? Como una vez te leí que $25 por atender confesiones, creo que era. Pero ¿cómo 25 horas para atender confesiones? O sea, que pagarle por atender confesiones. Cuando el sacerdote no se hizo sacerdote para que le paguen cada cosita, la misa, las bendiciones y qué sé yo, y un montón de cosas. De lo que hace él, que tiene que hacer todo gratis. ¿Entendés? Entonces, eso lo establece el obispado, ¿viste? El obispado está estableciendo eso en Estados Unidos ahora mismo, ¿viste? Inclusive establece, según el obispado, las tarifas que se tienen que cobrar en las parroquias por los sacramentos. ¿Comprendés? Y en España y en muchos países de Europa, inclusive en las iglesias cristianas protestantes, como por ejemplo la iglesia anglicana, la iglesia bautista, presbiterana. No me quiero equivocar con los nombres de las iglesias protestantes, pero son varias que tienen, inclusive establecen un salario bastante alto, ¿no? Igual que muchas parroquias, igual que muchas diócesis católicas.
¿te das cuenta? A mí me parece que el padre tiene que tener la misma suerte que el juez tiene en la parroquia, ¿viste? Es parte de la suerte que tiene la parroquia. ¿Eh? El padre está en un equipo, ¿no?, que trabaja y que se mantiene con el recado de la parroquia, y de ahí tiene que salir. No puede haber un privilegio para alguien que, para el sacerdote, que está bien, está perfecto, que el sacerdote merece su salario. Si el sacerdote trabaja bien, merece su salario, ¿no es cierto? Entonces, pero no quiere decir que tenga que tener el salario asegurado de entrada, ¿no?, un buen salario, como sucede en Estados Unidos muchas veces, pero que no es nada seguro, que no esté nada seguro, que no tenga, digamos, ninguna lista de deberes. Fíjate, no hay ninguna lista de deberes en la compensación, en Compensation for Priests, que son esos escritos, ¿no?, esos documentos que establecen los obispos, en los cuales los obispos establecen lo que hay que pagarle al sacerdote. Entonces, el sacerdote tiene que vivir como todos los fieles, ¿no?, porque eso es la parroquia, ¿no?, entera, de lo que recauda la parroquia, porque para que haya interés en todos en trabajar, para que haya más entusiasmo, y no para que, digamos, porque el sacerdote podría, digamos, no poner tanto interés en lo que hace, si sabe que le van a dar, que tiene asegurado su salario. Es posible, puede suceder, y sucede a veces, ¿sabes? Vos lo habrás visto en alguna ocasión, en algún lugar de la Iglesia Católica, ¿no? Anotado. Entonces, a mí me parece que es uno de los puntos más cruciales que tiene la Iglesia Católica que resolver. No más salario del Estado, no más el obispo estableciendo tarifas o salarios o estipendios, eso que lo haga la parroquia, ¿viste? En todo caso, el obispo puede dar una pauta, pero una pauta realista, ¿no es cierto? O sea, una pauta digamos, la parroquia no tendría que tener, como el Estado nacional, ¿viste?, un salario mínimo, y porque lo establecen, no lo han establecido, no tiene que ser un salario mínimo, no tiene que tener horas extras, porque es insólito, sería absurdo totalmente que tenga que pagar horas extras a un sacerdote. Eso es lo más increíble que podemos entender. Entonces, ya no más numeritos para lo que hace el sacerdote, sino poner el énfasis en organizar mejor la parroquia, ¿sabes? Entonces, habiendo un buen equipo de laicos en la parroquia, algunos de los cuales pueden ser los miembros el Consejo de Asuntos Económicos, ¿entendés? Porque no tiene por qué el Consejo de Asuntos Económicos de tener tales tareas específicas, ¿no es cierto? Están todos para hacer todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Es un poco a los efectos ¿cómo te diría? Poner un poco de orden, ¿no?, en la parroquia. Están los miembros del Consejo Pastoral, bueno, se especifican en la docencia, ¿no?, parroquial, los apostolados que hacen los fieles, pero aunque todo el mundo se ocupa, también tiene que ocuparse también de interesarse por la economía, todo el mundo puede opinar sobre esto, sobre aquello, sobre todo, ¿sí? Entonces, en cada parroquia, los laicos recogen dinero de todo lo que aportan los fieles en cada fin de semana y durante la semana en la parroquia, lo contabilizan, lo llevan lo depositan en el banco, ¿no es cierto?, y llevan las cuentas, y el padre, por supuesto, no deja de ser el presidente de la asamblea parroquial. Pero tengamos en cuenta, digo, ¿sabes por qué? Porque a veces hay que aclararlo. El padre es señor absoluto de la parroquia, ¿viste? Supongamos que hay un reglamento que dice que la parroquia abre a las 6 de la mañana y que cierra a las 10 de la noche, y demás, 2 millones de normas más. No, el padre, si un día quiere decir, bueno, vamos a abrir, hoy abrimos de 12 a 4 de la tarde, bueno, abrimos de 12 a 4 de la tarde porque el padre tiene autoridad para decir eso, ¿viste? Pero siempre que sea razonable, ¿no te parece? No que sea a veces que no parezca un capricho, o que lo haga por motivos personales, ¿no es cierto? ¿Entendés? Entonces, no. La posibilidad siempre está de que el sacerdote haga cambios
sin pedir autorización a nadie. Pero bueno, no hagas nada sin consejo, dice también la Escritura, ¿no es cierto? Y entonces, el sacerdote, por supuesto, pero si bien es el principal administrador, no quiere decir que tenga que administrar y hacer toda la tarea administrativa, ¿no? De ninguna manera. El padre, bueno, se reúne con los laicos, sus gatos por semana, y bueno, mire, padre, hacemos esto, estamos en esta tarea, fantástico, dice el cura. Bueno, y se va a su habitación y prepara la homilía para el próximo domingo, ¿entendés? Se me ocurre a mí, ¿viste? No digo lo que tienen que hacer, saben ellos, yo digo para que el cura se quede tranquilo, se quede muy tranquilo, sabiendo que tiene una comunidad que se ocupa de todo, y que él puede consagrarse de cuerpo y alma a la confesión, en el confesionario, a celebrar la misa, a celebrar los casamientos, y saber que no tiene que pedir un centavo por nada, porque tiene una comunidad que trabaja intensamente y con ganas, con entusiasmo, para que vengan más fieles, y vienen más fieles, seguro que vienen más fieles. Si tratan bien a la gente, si no le piden un centavo por nada, y le dan todo gratis, ¿no es cierto? La gente viene contentísima, y pone más de lo que nosotros aporta, más de lo que podemos imaginar, tengo entendido, ¿sabes? Entonces, que la parroquia trabaje como corresponde, y después lo demás viene solo, no hay ningún problema. Pero que el sacerdote tenga la misma suerte que todo el mundo ahí, ¿no es cierto? Son el equipo y todos con la misma hucha que consiguen, hacen todo. ¿Entiendes? Bueno, ¿sabes por qué sería bueno que nos entusiasmemos con esta idea de que la parroquia esté mejor organizada? Porque vamos a notar que esto va a tener una repercusión en todo el ámbito del país. No solamente, bueno, por supuesto, en los fieles, en la gente que conquista a los fieles, en la feligresía de la parroquia, en toda esa gente que buena parte de la feligresía va a conquistar, ¿no? Como nuevos miembros de la iglesia y como católico responsable, comprometido. Pueden surgir cuando está todo bien organizado, pueden surgir vocaciones religiosas y van a surgir y tienen que surgir, ¿entendés? Es completamente cierto. Y entonces mucha gente, estudiantes universitarios, profesionales, trabajadores en todo tipo de actividades, se van a sentir chochos de poder participar en la parroquia, ¿sabes? Y hacerlo, a dedicarle un rato por semana gratis, ¿sabes? Porque saben que también ellos van a recibir muchísimo en la parroquia. Lo fundamental me parece a mí que es hacer a la parroquia un lugar donde brilla la fraternidad. A partir de ese concepto, todo es feliz, ¿entendés? Y no haya ningún interés monetario, ningún interés materialista, ¿no? Que no haya celos, envidias, ¿no? Porque si el padre, digamos, se convierte, actúa como tiene que ser en la parroquia, el alma mater de la parroquia, va a saber mantener unidos a todos los fieles en un ambiente fraternal y fecundo, ¿sabes? Y vos fíjate que tiene implicancias que se notan en todo el país, en todo el mundo, lo que pasa en la parroquia. Porque entonces todos los dramas que yo te leí al principio, decime, si hay más chicos que van a la parroquia en lugar de ir a la discoteca, si hay más niños que van a la parroquia en lugar de ir a pasarse en la cervecería 2 horas, 2 veces por semana, como hacen algunos. Si hay más niños que van a la parroquia en lugar de ir tanto a ver fútbol, ¿no? Se pasan la tarde, ¿no? Entre que van a la cancha y vuelven y todo eso. Si hay más niños y jóvenes y adultos que en lugar de ver Netflix, ¿sí? Tanto, en lugar de dedicarse a cuestiones intrascendentes, ¿no? De gastar el tiempo en vanidades, bueno, está en una parroquia donde todo es fecundo, ¿entendés? Imagínate cómo va a ser la economía de un país donde tenés mucha gente en la parroquia y poca gente que va a pagar mucho dinero por un recital de los que se dan ahora.
o que, bueno, no quiero hacerle arruinar ese negocio a nadie, pero es mucho mejor. No puedo olvidarme que por la parroquia, por una parroquia de mi barrio, una vez vi una fila larga que seguía hasta 2 cuadras más, y era porque tiene que ir, porque había un conjunto musical famoso en la discoteca para lo cual había que pagar un montón de dinero. Y esa es la felicidad de los jóvenes, ¿entendés? Y algunos se pasaban horas, pero increíble, literalmente, muchas horas esperando en la fila porque era uno de los mejores lugares. Y ese recital tenías que estar parado, más de 2 horas quizás. Y no era tan agradable el ambiente. Y en algunos lugares circula la droga. Entonces, tenemos que reconquistar a los jóvenes. Para eso, vamos a tener que trabajar un poco, ¿no? Y rezar mucho. Amén. Bueno, te agradezco. Que Dios te bendiga, gracias.